Les invitamos a que se queden porque vamos a hacer la presentación del libro Abolicionismo de la prisión sin condena, una corriente latinoamericana en el siglo XXI, que es compilado por el profesor Vitale, que le invitamos a que se quede, y asimismo por el profesor Gerardo Nicolás García. Así que invitamos a los compiladores y al doctor Alberto Binder para que pasen a hacer una breve presentación de la obra. Bien, buenas tardes. Me toca a mí el honor, la alegría de presentar un libro. No es sencillo, aunque pareciera, pero bueno, los libros se presentan por sus contenidos y en este caso se presentan muy bien. Yo simplemente voy a tratar de hacer un par de reflexiones que sirvan para entusiasmarlos a leerlo. Me dicen también que los entusiasma comprarlos. Pero en ese caso tendría que decir que no lean el libro, que contiene obscenidades, que está escrito por enemigos de la República, y eso promovería mejor las ventas. Pero me voy a circunscribir a entusiasmarlos, a leerlos, y para ese sentido explicar cuál es la importancia que creo yo que tiene. Te ganaste un vaso de agua, mira. Ay, gracias. Como me parece bien que hagamos la presentación, digamos, después de la conferencia de julio y antes que empecemos a discutir en los paneles, no me voy a extender porque yo después estoy a la tarde en un panel, porque en gran medida todas las jornadas giran alrededor de los contenidos de este libro. Él es en gran medida una irrupción. En primer lugar, ustedes, como verán, como ya han visto y como van a ver posteriormente, la discusión sobre prisión preventiva en Argentina gira básicamente alrededor de tres aparatos conceptuales. Uno, que sostiene y ha sostenido a lo largo de la historia que la prisión preventiva es una herramienta insoslayable, indispensable, la más eficaz para la defensa social, y por lo tanto no puede haber política criminal verdaderamente eficaz si no contamos con la prisión preventiva. Esa es una corriente que tiene todo un aparato teórico alrededor. Hay una segunda que sostiene que en última instancia la prisión preventiva es analogable a cualquier otra medida cautelar. Es la visión de la teoría general del proceso y por lo tanto debemos aplicar las mismas doctrinas en un caso o en otro. Y tenemos una tercera doctrina, sustancialmente distinta a las otras, que es lo que llamamos la doctrina constitucional de la prisión preventiva, que Julio Mayer la expresó con total claridad, que se ha preocupado en los últimos años de sentar las bases de una visión constitucional de la prisión preventiva y tratar de extraer cuáles son las consecuencias limitadoras que surgen de esta inserción constitucional. Este libro es la irrupción de una cuarta visión teórica del problema. Después voy a aprovechar el panel para hablar de una quinta, pero no me quiten digamos, de una cuarta visión, y una visión importante, digamos. No es presuntuoso el subtítulo de una corriente latinoamericana del siglo XXI, no es presuntuoso, sino que es la irrupción de un cuarto aparato teórico para explicar el problema de la prisión preventiva. Critica, en algo que estoy totalmente de acuerdo, el principal defecto de la doctrina constitucional, que es el caer en una explicación de los problemas en las instituciones procesales basadas en armonía. No me quiero repetir acá, muchos me han escuchado muchas veces, para mí al contrario, todo problema penal y procesal penal se explica desde el marco de tensiones que lo explica, que le da sentido a cada una de las fuerzas e instrumentos que operan en él. Ese es un primer mérito de esta corriente, y en segundo lugar tiene algo que a mí me parece extremadamente valioso. En última instancia, todo este libro no es más, y lo digo como virtud, que variaciones sobre una sola idea. No, el único título legítimo para privar de libertad a una persona es la sentencia obtenida después de un juicio. Eso es, digamos, son variaciones de esta idea. Y ustedes me dirán que esta idea es una idea conocida. No. Perfectamente el libro se podría llamar Desarrollo de la idea del juicio previo, porque de eso estamos hablando, en un momento en el cual es muy pertinente relanzar la discusión sobre los grandes principios constitutivos del sistema de garantías y de
el derecho penal en términos generales, porque están sometidos a una continua frivolización. Estamos en una época de neonaturalismo del sistema penal. La selectividad es un producto de las fuerzas naturales, la aplicación de la prisión preventiva no tiene nada que ver con los jueces, digamos, la selectividad tampoco tiene nada que ver con los fiscales, la expansión del derecho penal no tiene nada que ver con la agenda académica y teórica de la dogmática. Todo ocurre por fenómenos naturales y, finalmente, esto desarma, es decir, los deja sin herramientas a los distintos actores sociales que actúan en el campo de la justicia penal. Hoy una reflexión sobre los principios significa volver a darles el contenido recio que golpeen realmente el sistema y sus prácticas. Y esto es muy sencillo y muy claro, y esta me parece una de las grandes virtudes de este libro, por el cual todos aquellos que sean funcionarios judiciales o aspiren a hacerlo deben leerlo y en consecuencia comprarlo y no sacar fotocopias. Y es que no nos hemos acostumbrado a que un juez fundamente una prisión preventiva es algo muy fácil. Nadie dice, en el Tribunal Federal tal dictaron una prisión preventiva. El juez de garantías dictó una prisión preventiva, vamos a estudiar los fundamentos. No, usamos formularios. Si es que encontramos formularios, porque si no directamente usamos 2 o 3 frases. Entonces, tenemos que lograr, y esto son peleas muy concretas, y este libro es un avance en ese sentido, que realmente a un juez le sea muy esforzado, digamos, fundar una prisión preventiva. De tal manera que todos estemos buscando ese fallo para criticarlo, digamos, para estudiarlo, digamos. Eso es el primer aporte que a mí me parece importante y no menor, digamos. Hay una segunda irrupción que tiene que ver con ya algo más personal. Este libro está precedido por muchas investigaciones de Gustavo. Hay que reconocer que ha sido el más tenaz sostenedor de esta idea durante ¿cuánto tiempo? En algún momento va a hacer una biografía y alguien te va a preguntar, ¿y cuándo se te ocurrió esta? Digamos, pero por lo menos más de una década seguro, digamos. Y hoy ya es un libro colectivo que de alguna manera significa una presentación en una nueva etapa de madurez, de esto que muchos de nosotros ya conocemos y valoramos mucho, que es el grupo de trabajo de la Universidad del Comahue, que va rumbo a convertirse en una escuela. Acá Gustavo, Nicolás, Juan Manuel Qué, Florencia, ¿quién más escriben de los que son del Comahue específicamente? Hay otros que son de Mar del Plata, bueno, hay varios que son, pero hoy se está constituyendo alrededor del trabajo de ellos y de la Universidad del Comahue uno de los grupos más interesantes, que si sigue trabajando así se va a construir una escuela, alrededor del pensamiento limitador y de la teoría constitucional del derecho penal. Teoría constitucional del derecho penal, que en el caso de esta dimensión del proceso penal, del derecho penal, avanzó mucho más, lo que no ocurre en el derecho penal, que todavía está trabajando sobre modelos, en gran medida, sobre modelos ideales de tipo del justnaturalismo racional antes que sobre una base constitucional. Esta creencia de la dogmática penal que va por delante del derecho procesal penal no es cierta. Es uno de los grandes mitos justificadores de toda escolástica tardía. Digamos, que tiene un gran amor a las clasificaciones, un gran amor a los problemas que no existen y sobre todo un gran amor a sí mismo. La base constitucional del derecho penal está por construirse,